Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Estamos enfrentando y por enfrentar una época de profundas contraposiciones. Por un lado, vamos a experimentar mucho dolor, mucho sufrimiento. Me gustaría decirles que no, pero la vida desde la caída es así. La vida en las circunstancias actuales y futuras, por lo menos a mediano plazo, va a ser dura, va a ser difícil. Por la salud, por la economía, por las relaciones sociales, por el trabajo, por muchas cosas. Y quien diga que no es así, estaría mintiendo. Por otro lado, será una época de poderosa victoria, de muchísima victoria, porque el nombre de Cristo será exaltado, porque el poder de Dios será evidenciado en muchas formas de milagros y prodigios, porque la esperanza más allá de la lógica humana será sustento del corazón abatido, porque la palabra de Dios será buscada y anhelada nuevamente como guía, porque las buenas nuevas del reino de Dios serán predicadas. Este tiempo, para nosotros, será tan contrapuesto como lo fue el tiempo en el que Jesús estuvo finalmente en Jerusalén antes de su sacrificio en la cruz. Ese tiempo, por un lado, empezó con la entrada triunfal de nuestro Señor a la ciudad santa, montado sobre un burro, sobre un pollino, con la gente vitoreándole y proclamando con alegría: «Hosana al Hijo de David, el Mesías descendiente de David, ha llegado para salvarnos y librarnos de la opresión de nuestros enemigos». Pero por el otro lado, esos mismos días serían para Jesús días de terrible oposición, de dudas por parte de sus seguidores, de abandono, de traición, de dolor, de sufrimiento, de maltrato, de calumnias, de mentiras y finalmente de cruz. James Michener escribió en sus memorias un evento de su niñez. Un granjero que vivió junto a la propiedad de los padres de James cuando él era tan solo un pequeño, tenía un gran árbol de manzanas, que durante mucho tiempo había producido bellas y deliciosas manzanas. Pero ese día, James vio a su vecino haciendo algo inusual. El árbol había dejado de producir fruto hacía tiempo y parecía haber perdido su energía. Y el granjero estaba frente al árbol con martillo y clavos. De pronto, empezó a incrustar a martillazos esos enormes clavos en el árbol en varias partes del tronco. El niño, admirado y curioso, le preguntó: «¿Para qué clava esos clavos en el árbol?». Y su vecino solo le contestó: «Pronto lo verás». Pasaron varias semanas y un milagro parecía haber ocurrido. El viejo y enorme árbol parecía haber vuelto a la vida, produciendo una enorme cantidad de grandes y jugosas manzanas, como no lo había hecho hace mucho tiempo. Entonces el niño le preguntó al granjero: «¿Y cómo pasó esto?». El hombre le dijo: «¿Recuerdas los clavos que incrusté en ese árbol? Pues esos clavos parecen haber despertado al viejo árbol, parecen haberle recordado su propósito en este mundo, parecen haberle producido el deseo de volver a dar fruto, y mucho fruto». El dolor, el sufrimiento, son como esos clavos incrustados en el árbol. Y esos clavos siempre vienen. Pero si esos clavos reciben la gracia de Dios, el poder de Dios, la guía de Dios, van a producir algo bueno. Van a devolver la vida. Job capítulo 5 versos 6 y 7 dice: «El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan del fuego». De alguna manera, de alguna forma, es necesario para nosotros entender que los clavos, que el dolor, que el sufrimiento, martillados en nuestras vidas, pueden y van a hacernos producir fruto y ser más efectivos si permitimos a Dios conectarse con ese momento y esa acción. A veces el sufrimiento, incluso la muerte, es necesaria para que en las manos de Dios nuestra vida produzca fruto en abundancia. No estoy diciendo con esto que la intención de Dios sea traer mal a nuestras vidas o sufrimiento. El sufrimiento es producto de nuestra vida caída, de nuestra vida lejos de Dios. Sin embargo, Dios, aún en esa vida caída y lejos de Dios, puede intervenir con su gracia y amor y transformar nuestra realidad dolorosa y de sufrimiento en algo bueno y nuevo. Hace algún tiempo veía un video presentado por una mujer brillante que en su presentación relataba cómo su padre, un notable científico, había provocado en ella un asombro increíble al explicarle de manera fabulosa las conexiones entre la segunda ley de la termodinámica y las primeras oraciones de la novela de Tolstoy, Ana Karenina.
Como si todos los papás hicieran esas conexiones tan profundas sobre elementos de la vida. Pero su historia, la que ella estaba compartiendo, de pronto dio un giro y se llenó de sufrimiento y dolor, porque empezó a relatar cómo su brillante padre había sufrido durante años una profunda depresión, y eventualmente esa depresión lo venció. Tú puedes sentir en el video cómo la gente se queda en silencio, conectada con el dolor de esta mujer. Un hombre que conocí hace algunos años fue diagnosticado con cáncer y su hermano se ofreció a cuidar de él mientras la enfermedad lo consumía. Y un día, de la nada, el hermano que lo cuidaba sufrió un paro cardíaco y falleció. Este hombre, con su cuerpo desgastado por el cáncer, me contaba lo contrapuesto que resultaba para él tener que estar en el sepelio de su hermano cuando siempre estuvo seguro de que él, por su cáncer, se iría primero. A veces, solo a veces, me he puesto a pensar cómo se vería un aparato, un dispositivo que fuera capaz de medir el dolor en la vida de una persona, una especie de dolorómetro. ¿Qué tan elevada tendría que ser la escala de dicho dispositivo para poder medir la intensidad del dolor que muchas personas han tenido que enfrentar en sus vidas, el dolor que están enfrentando ahora o el dolor que enfrentarán? Job capítulo 6, verso 2 dice: si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Y estos días ha habido mucho dolor en el mundo, en nuestra nación, en Ecuador en particular. Hemos sufrido de muchas maneras, y sobre todo porque hemos perdido muchos de los nuestros. Ciudadanos en distintas partes, pero sobre todo en la provincia del Guayas. Hijos de alguien, padres de alguien, esposas de alguien, hermanas de alguien. Y cada vez más el dolor y la muerte que esta pandemia produce tocan nuestras vidas más y más cerca. Y nace, yo sé, inevitablemente nace o renace esta pregunta en el corazón humano. ¿Es posible creer en un Dios que es todo amor, que quiere el bien para nosotros, que es todopoderoso y puede hacer ese bien en un mundo que enfrenta tanto dolor y tanta maldad? Archibaldo MacLeish escribió una oración que muy puntualmente expresa este problema. Él dice: si Dios es bueno, no es Dios, porque siendo bueno no tiene el poder para frenar el dolor que enfrentamos. Y si Dios es Dios, entonces no es bueno, porque teniendo el poder no hace nada para librarnos. Entiendo esa oración, entiendo esta pregunta, me la he hecho muchas veces, pero he descubierto algo sorprendente para mí. Y es que uno de los libros que más enfrenta este dilema y que más reflexiona sobre el sufrimiento de la vida humana es la Biblia. La Biblia tiene muchísimo que decir acerca del dolor. Si lo analizas, solo los 2 primeros capítulos de la Biblia hablan de un universo antes del sufrimiento, y los 2 últimos capítulos de la Biblia son los únicos que nos hablan de una vida post-dolor. Pero todo lo que está en la mitad habla profundamente sobre el dolor, sobre nuestro dolor, e incluso sobre el dolor de Dios mismo, al vernos a nosotros tener que enfrentar las consecuencias de nuestra maldad y de nuestro pecado, que profundo dolor nos traen. Y con eso, pretendo que seamos honestos. La mayor parte del tiempo, nosotros mismos hemos sido responsables de traer dolor a nuestras vidas como consecuencia de nuestras propias acciones. O peor aún, hemos llevado dolor a la vida de otros como consecuencia de nuestras acciones. No podemos negarlo. Es cierto que hay dolor que viene de manera inconcebible, inimaginable, y que no fue nuestra culpa. Pero gran parte del dolor que enfrentamos nosotros o que otros seres humanos enfrentan es producto de la acción humana, nuestra o de otros. Es nuestra responsabilidad, y las consecuencias son las que están lastimando, hiriendo nuestro corazón o el de otros. Quiero pedirte que hoy medites en este punto. ¿Qué tan responsable has sido tú de tu propio dolor? ¿Qué tanto del sufrimiento que hoy enfrentas es producto de tu propia maldad y tu propio pecado? Hablaremos más sobre el sufrimiento en el siguiente capítulo, pero hoy te pido, piensa en ese punto. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.